Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Emociones embotelladas. Precisamente en el inicio de este segundo mes del año, recién pasadas las elecciones acá en Costa Rica, me pareció pertinente poder hablar un poco de cómo es que a veces podemos tener emociones que embotellamos y que más allá del tema político es un tema con el que podemos lidiar a lo largo de nuestra vida. Las emociones no son buenas ni malas, si ustedes me han escuchado decir eso antes. No son buenas ni malas, sino que son información de cómo nos estamos sintiendo. Y todos llevamos dentro de nosotros, sea que lo tengamos consciente o no, una especie de semáforo interno que nos dice, ojo, te estás sintiendo de tal manera. Como una lucecita en el dash de nuestro carro que se enciende y nos dice, ojo, préstale atención que te estás sintiendo de tal forma, revisa por qué te sientes de esa manera. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, entonces podemos caer en una especie de estancamiento o embotellamiento. Parecido a como cuando hay una presa y entonces pareciera que se arma una especie de embudo y los carros no pueden transitar con fluidez. A veces eso mismo nos sucede a nosotros. A veces ese embotellamiento es parte de un mecanismo de defensa donde a veces tenemos como que bajar un poco el ritmo o la velocidad del tránsito de esas emociones para poder procesar lo que nos está ocurriendo. Eso puede ser una reacción, pero otras veces puede ser que sea producto de un trauma, sea producto de una situación que nos ha marcado, que nos ha dolido, y entonces de repente se da como este embotellamiento de nuestras emociones. Las emociones, sumadas a nuestros pensamientos, son las que nos dan nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son el producto de emociones que tenemos ahí, luego las ideas que tenemos acerca de esa emoción que estamos experimentando, y de ahí entonces desarrollamos un sentimiento o una forma de sentirnos. Por otro lado, sabemos también que nuestro cerebro no sabe distinguir entre situaciones que pueden ser reales o imaginarias. O sea que nosotros podemos entrar en estados emocionales a partir de cosas que estamos suponiendo o imaginando o anticipando, pero que no han ocurrido. Entonces, hoy hay personas que tal vez se están sintiendo de X o Y forma al ver el resultado de las elecciones y tal vez todavía no ha acontecido nada, ni siquiera ha habido una transición, no ha habido un traspaso de poderes ni nada, pero las personas están anticipando tal vez un futuro, para algunos esperanzador, para otros tal vez un futuro desalentador, pero lo cierto es que hay una serie de emociones encontradas que e inclusive más allá de nuestras fronteras. Pueden haber personas que también están haciendo todo tipo de análisis y presunciones y generando toda una serie de sentimientos y emociones alrededor de este desenlace electoral. Nosotros necesitamos identificar nuestras emociones para poderlas gestionar o administrar. Eso es en esencia en lo que consiste la inteligencia emocional, tener la capacidad de reconocer y administrar mis emociones y reconocer y administrar las emociones de otros. Ahora con el advenimiento de las redes sociales hay todo tipo de chats y conversaciones que están ocurriendo, todo tipo de reacciones, todo tipo de opiniones que están siendo manifestadas, y entonces tenemos que tener cuidado de cómo manejamos y administramos nuestras emociones y cómo manejamos y administramos las emociones de otros, para no entrar en un estira y encoge, en un debate que podría ser como una especie de calle sin salida, donde entonces ese embotellamiento no termina en absolutamente nada bueno. El embotellamiento entonces ocurre también, puede ser circunstancial y además puede ser una cosa que cuando caemos en ese embotellamiento dejamos de razonar, dejamos de pensar con claridad y, como decía antes, puede ser producto de un trauma.
Y es interesante porque si pensamos en una botella llena de algún líquido, si ese, si ese es un líquido demasiado espeso o denso, a veces hay que hacer un poco de esfuerzo para dejar salir lo que está en su interior. Mientras que por otro lado, si es un líquido que es bastante efervescente, ahí dejamos de experimentar ese embotellamiento y lo que se da es el que se desborden las emociones. A veces cuando nosotros estallamos con ira, con frustración, entonces lo que podemos experimentar es que esas emociones se desborden, se derramen precisamente y armar un reguero alrededor de una emoción o un cúmulo de emociones que se empiezan a desbordar, tal vez hasta de manera violenta, como cuando se agita una botella de una bebida gaseosa. Y luego está también emociones que a veces se vuelven incubadoras. Y estas incubadoras pueden ser sentimientos en los que nosotros nos quedamos ahí como que son tan densos que nos quedamos ahí como tal vez sobreanalizándolos, sobrepensándolos, masticándolos, rumiándolos por mucho tiempo, pero al final sin caer en una especie de parálisis por análisis, y donde al final no terminamos de procesar aquello, sino que simplemente nos quedamos ahí como dando vueltas, como en una especie de círculo vicioso y cansado para nosotros. Entonces, todas estas manifestaciones, tanto el desbordamiento de emociones como el embotellamiento, cuando se da de repente esa presa de emociones, por así decirlo, o cuando empezamos a incubar un pensamiento o un sentimiento que lo tenemos ahí dando muchas vueltas, todo esto es parte de procesos complejos en los que nos podemos ver involucrados cuando estamos lidiando con una situación que nos resulta difícil, que nos resulta pesada o dolorosa. Una red de apoyo y tener personas que nos puedan servir de espejo y que nos puedan reflejar de vuelta y con las que podamos procesar lo que nos está ocurriendo puede hacer la gran diferencia. Esa puede ser un grupo de amigos de confianza, puede ser un terapeuta, puede ser un consejero, puede ser un guía espiritual, alguien con quien podamos procesar y sin sentirnos juzgados, pero alguien que nos pueda servir de espejo, que nos pueda retroalimentar sobre lo que percibe que está ocurriendo en nosotros y con quien nosotros podamos procesar lo que estamos sintiendo nosotros. Todo eso nos puede ayudar a poder ir como de alguna forma limpiando el terreno, limpiando las vías para salir de ese embotellamiento de nuestras emociones. Necesitamos de nuevo hacernos 3 preguntas claves. Y esas 3 preguntas son las 3 preguntas que están directamente asociadas con nuestra alma. Y es preguntarnos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué decidimos hacer. E inclusive podemos agregar una 4ª pregunta y es, ¿y eso que estoy pensando o eso que estoy sintiendo es real o es solamente mi percepción o mi suposición? Porque a veces tomamos como reales sensaciones o pensamientos que simplemente son un punto de vista, son simplemente una presunción de nuestra parte, pero tal vez no tienen un asidero en una evidencia tangible o en una evidencia dura. Entonces, esas 4 preguntas: ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué decido hacer? Y con base, ¿y eso que estoy pensando, sintiendo, eso es real o es solamente mi suposición? Eso nos puede ayudar muchísimo a pensar antes de actuar, a poder ir como desgranando y discerniendo qué es eso que está ocurriendo dentro de nosotros y poniéndole nombre, porque la mitad de la solución de un problema siempre está en primero reconocer cómo se llama la situación con la que estamos lidiando, y luego la segunda mitad es buscarle la forma en la que la queremos resolver. Es como una enfermedad. Si tienes un padecimiento, no sabes qué tratamiento o qué medicina se le puede prescribir si primero no sabes cómo se llama lo que estás experimentando. Y eso aplica igual acá. Creo que identificar esas emociones nos va a permitir sin duda administrarlas y manejarlas de mejor manera. Finalmente, necesitamos tomarnos el tiempo para poder trabajar en nosotros, porque a veces andamos tan acelerados, tan apresurados,
que a veces nos parece que hacer un alto, como cuando vas a veces hay momentos en que está ocurriendo algo en carretera y necesitas ahorillarte, necesitas hacerte a un lado y salirte de la carretera un momento solamente para tomar aire, para poder echar como un cable a tierra, tranquilizarte, respirar profundo e inclusive el solo hecho de y es instintivo, porque muchas veces pasa que cuando nos sentimos abrumados nos llevamos la mano a la cabeza, y lo interesante es que el respirar profundamente y estimular la parte prefrontal de nuestro cerebro puede ayudar efectivamente a que se esclarezcan y a estimular y crear como espacio en nuestra mente y en nuestro interior para poder procesar lo que nos está pasando. Y entonces, una vez que logramos ordenar un poco eso que estamos sintiendo y eso que estamos experimentando, empiezan a fluir más claramente las ideas, empiezan a fluir más claramente la perspectiva de lo que está ocurriendo, y como que tenemos más luz, más aire, más espacio para procesar todo esto, y eso nos va a ayudar a aumentar nuestra productividad. Entonces, sepan que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros está exento a experimentar un embotellamiento de esas emociones, pero simplemente es tal vez una llamada de atención para nosotros de hacer un alto, respirar profundo, estimular nuestra cabeza, nuestra mente, y tratar de organizar un poquito eso que estamos pensando, eso que estamos sintiendo, y cómo queremos actuar, cómo queremos decidir para accionar y no solamente reaccionar. Cuando reaccionamos son las circunstancias las que nos controlan, pero cuando accionamos nosotros tomamos control de nosotros mismos en medio de las circunstancias, pensando antes de actuar. Entonces, independientemente de nuestra personalidad, sabiendo que esa personalidad es una mezcla de nuestro temperamento, que es esa parte que es heredada, que no va a cambiar, ¿verdad? Y que de alguna manera, sea que seamos extrovertidos o introvertidos, sea que seamos personas enfocadas en el proceso o personas enfocadas en la meta, independientemente, y los temperamentos tienen su oportunidad de brillar, y no hay uno correcto ni incorrecto, pero esa mezcla de nuestro temperamento con nuestro carácter, ¿verdad? Que es esa otra parte que sí la podemos moldear y cambiar a lo largo de nuestra vida, es la que nos da nuestra personalidad. Y nosotros, cada uno de nosotros como individuos tiene su personalidad, y aún así también podríamos decir que como familias, como comunidades y como país también tenemos una cierta personalidad comunitaria, por así decirlo. Entonces, pero todos nosotros necesitamos aprender a procesar nuestras emociones, a poder ir trabajando estos embotellamientos para poder salir adelante y tener mucha más claridad. Y como este día que finalmente ha vuelto a brillar el sol, y que está el cielo más azul, y que ya va pasando un poco esta ola de frío y esta especie de penumbra y de incertidumbre que todavía estamos procesando, pero vamos a salir adelante. Esto no es el fin de la historia, ni es el fin del camino, y todos podemos aprender de esto y crecer de esto y procesar y extraerle los momentos enseñables a todo esto que estamos viviendo. Así que lo dejamos por ahí, pero saben que si quieren hablar de este tema u otros, saben que pueden contactarme al 6186-3941, 6186-3941, con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras. Y saben que esta reflexión queda para ustedes aquí en Instagram bajo Wilroy Alexander Grant Young, o en mi Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, o en YouTube como Alex Grant. Un gustazo verles, provecho a quienes almuerzan, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, al mediodía con Alex Grant, su servidor, para hablar de este y otros temas. Espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.